Bueno, está hablando Ricardo Gutiérrez Padilla, director, el titular de Inmeplan, sobre la cuestión de los retos que tiene y habló de establecer una política, tú dijiste, cuerda. Recobremos la cordura, dijo Ricardo, pero yo te digo, los intereses de los desarrolladores, los compradores a futuro de la tierra urbana en la zona metropolitana, ¿qué dicen? ¿Te aplauden o te dicen vas a ver lo que te va a pasar? No, están muy contentos, de manera sorprendente para algunos, no para mí, yo lo confieso porque conozco a muchos de ellos. La respuesta que tuvimos del Comité Directivo de la Cámara Nacional de Desarrollo de Vivienda, en su capítulo Jalisco Canadevi, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, por ejemplo, que son de las dos instancias más fuertes en promoción inmobiliaria, fue maravillosa. Nadie, absolutamente nadie, objetó los contenidos, las estrategias propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. De hecho, les parecieron convenientes y además necesarias para ordenar el rumbo de la ciudad, para darle certidumbre, certeza jurídica hacia dónde nos vamos a mover, para ya no tener cada 3 años la zozobra de qué va a pasar, qué locuras, qué ocurrencias, por dónde se van a mover las cosas, con quién hay que entenderse, eso se acaba. El plan de ordenamiento territorial se convierte en norma. Me preguntabas antes del corte, ¿cómo lo vamos a hacer valer? El Código Urbano lo va a recibir, de hecho ya está. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano es un instrumento de planeación que está previsto en el Código Urbano y en la Ley de Coordinación Metropolitana. Y una vez que se apruebe a través del procedimiento indicado, esperamos que sea el 31 de mayo, se publica, se registra y se convierte en norma. Es una ley de observancia para todos los municipios. No es saber si quieren o no quieren. Habiéndolo aprobado, lo tienen que observar y tienen que alinear sus planes de desarrollo municipales y sus planes parciales de desarrollo urbano a las reglas del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Quién se encargará de hacerlo cumplir? Bueno, varias instancias. Primero, los propios ayuntamientos, porque son sujetos obligados, son responsables de que se cumplan las normas en su territorio. Y luego está la Procuraduría de Desarrollo Urbano también, la PRODEUR, que tendrá como propósito pues, velar por los intereses de los ciudadanos y la observancia de la norma en materia de desarrollo urbano. El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, el Consejo Ciudadano Metropolitano son instancias que tienen opiniones o facultades para hacerlas valer en el proceso. ¿Qué va a pasar con los inmobiliarios que ya compraron terrenos a futuro y no los han desarrollado porque están esperando que engorden? Bueno, ahí hay que revisar con calma las cosas. Primero, hay que entender que ya hay algunas licencias que otorgaron los gobiernos municipales en algunos sitios que quedan fuera de lo que el Plan de Ordenamiento Territorial propone. Están más lejos de las llamadas zonas de crecimiento ordenado. O sea, en teoría, al aprobarse el Plan de Ordenamiento, estamos proponiendo que crezcamos primero en lo más cercano y que hasta que vayamos usando intensamente los anillos de crecimiento que hemos propuesto para cada centralidad, entonces vayamos abriendo un segundo anillo de crecimiento y luego un tercer anillo y así los que se necesiten a lo largo del tiempo, pero garantizando modelos de ciudad compacta, ciudad cercana, escala humana. Algunos desarrolladores ya tienen licencias que están muy lejos de cualquier centralidad, están fuera de cualquier lógica. Y eso obedece a muchas razones. A veces porque el precio del suelo ha mandado. Compran en donde sea más barato y no donde sea conveniente construir. El gobierno federal también incurrió en errores. Sociedad Hipotecaria Federal, Infonavit, Sedatu, le pusieron dinero a desarrollos en donde jamás debieron ocurrir las cosas. Y entonces lo que hacemos con el plan de ordenamiento es volver a tomar la rectoría del poder público sobre el interés general. Es decir, el gobierno, ¿sí?, tiene como responsabilidad asegurar la calidad de vida, la adecuada dotación de infraestructura y equipamiento, los servicios necesarios para que la vida sea digna en todas partes para todos los ciudadanos. Y eso es lo que hacemos con el plan de ordenamiento. Entonces, aquellos que ya tienen licencia, el plan no tiene efecto retroactivo, no lo puede tener. Si la licencia está otorgada, está en firme y está vigente, su derecho se mantiene. Ojalá que encontráramos una manera de negociar amistosamente que no se hiciera un desarrollo donde no conviene hacerlo y se pudiera hacer en un lugar donde sí conviene hacerlo, que es una invitación que yo haría. Lo segundo es simplemente tener tierra, especular y eventualmente impulsar para conseguir una licencia. Eso ya es distinto, porque con la norma creada y válida en el momento que esto ocurra, esas tierras no estarán listas ni podrán ser usadas para el desarrollo urbano si no cumplen con los requisitos. Es un poco como invertir, digamos, en instrumentos de riesgo. Si alguien quiere comprar acciones y valores de una empresa, pues hay negocios que salen bien y hay negocios que no salen bien. Si, por ejemplo, yo compro acciones del Grupo Citi, de Citibank, y luego se desploman, pues yo no voy a quejarme para que me regresen mi dinero porque perdí, porque yo pensé que iba a ganar. Pues si perdí es porque yo asumí un riesgo y si ya cambiaron las condiciones y eso no me da lo que yo esperaba,
pues así son los negocios. Los negocios por definición son riesgo. Ay, Ricardo, sí, está muy bien lo que estás diciendo, pero ¿cuánto salvamento? Bueno, salvamos hasta la banca, con miles y miles de millones de pesos, salvamos a cajas populares, salvamos a los negocios que quiebran, a pesar de que fue un riesgo de un... Bueno, ya me estoy desaguando con otras cosas. Mejor te voy a preguntar lo siguiente. Hablaste de anillos. Hablaste de localidades. A ver, describe ese esquema, ¿de qué se trata? Ok, Guadalajara hoy es una metrópoli que tiene 9 municipios integrados. En esos 9 municipios hay no solamente las cabeceras municipales, no solo las capitales, digamos, o cabeceras de los municipios, sino diversas centralidades, o sea, grupos de población en donde tenemos concentración de habitantes, oferta de empleo, actividad económica, movilidad, conectividad y otra serie de factores que permiten considerarles como centros de referencia para la vida. Hay empleo, educación, cultura, etcétera, deporte, recreación y demás. Nuestro modelo de crecimiento está basado en 26 centralidades para el área metropolitana. Y a cada una de esas centralidades se le proponen 3 criterios principales para ordenar el crecimiento. Primero, la necesidad de contar con la infraestructura básica para hacer ciudad. No solo vivienda, infraestructura que tiene que ver con dotación de agua, transporte, iluminación, equipamiento para seguridad, escuelas en la escala humana. Segundo, que el suelo sea apto para el tipo de desarrollo urbano que se propone. Por ejemplo, la zona de fallas de Tezistán, de Nextipac, es un problema serio. No sería extraño que algún día alguien nos proponga hacer palafitos sobre las grietas y poner pilotes de un lado y de otro y las casas suspendidas, porque creamos un concepto ecológico un poco extraño. Eso no va a ocurrir. Si el suelo no es apto, no se dan licencias de urbanización. Tercero, la necesidad de asegurar la ciudad compacta, cercana, conectada y equitativa. Esta ciudad que llamamos C3C, cercana, compacta, conectada y equitativa. Es decir, una escala más humana, donde podamos, insisto, encontrar lo que necesitamos para vivir a 30 o 40 minutos, tener más tiempo para la familia, movernos menos por la ciudad, relocalizar el empleo, la educación, los servicios médicos, etcétera. Y en torno a estas centralidades es que estamos proponiendo los anillos de crecimiento. ¿Qué significa esto? Ejemplifica. Por ejemplo, podemos decir la cabecera de Tezistán. Tezistán es una centralidad. Se propone un primer anillo de crecimiento de 2.5 kilómetros de radio, es decir, a partir de la centralidad llamada Tezistán y hasta 2.5 kilómetros a su alrededor, se compone el primer anillo de crecimiento. Y solo ahí se van a dar licencias de crecimiento urbano. Cuando ese primer anillo se use hasta el 75% de intensidad de uso del suelo, entonces se libera un segundo anillo de crecimiento. Ya no es a 2.5, sino hasta 5 kilómetros de distancia. Pero serían 2.5 respecto del primero, es decir, la ciudad Tezistán, o la cabecera Tezistán, ya habrá crecido en esa misma proporción. Y luego el tercer anillo se abre hasta que el segundo se va llenando, y el cuarto se abre hasta que el tercero se va llenando. Es decir, vamos a crecer solo bajo la lógica de una ciudad compacta, conectada, cercana y además equitativa. Si alguien quiere hacer algo a 15 kilómetros de distancia o a 20 kilómetros de distancia en una centralidad, no va a ocurrir. Eso ya no va a pasar. Eso ha destruido a la ciudad en los últimos 30 años, insisto, ha destruido la calidad de vida de las personas, ha fragmentado a las familias y eso ya no puede seguir así. Para compensar también esto, estamos impulsando un modelo de crecimiento hacia adentro y hacia arriba en ciudades como Guadalajara, que no tiene posibilidad de crecer hacia los lados, que no puede crecer horizontalmente porque ya no tiene reservas, está completamente saturado su territorio. Y entonces vamos a aprovechar los vacíos intraurbanos, los lotes baldíos, los corredores de movilidad y vamos a propiciar crecimiento vertical, pero con infraestructura y vinculados a movilidad, lo que se conoce como desarrollo orientado al transporte sustentable. Que las personas puedan vivir muy cerca de una estación del tren ligero, la 1, la 2, el BRT de la Calzada Independencia, la línea 3, y que entonces la gente no tenga que moverse en auto grandes distancias, que camine a una estación, digamos, de la línea, se sube al metro y se mueve a donde tenga que moverse, deseablemente lo más cerca posible. O en bicicleta, llega a un punto, deja su bicicleta, se sube al tren, o en auto, a un estacionamiento de interconexión, etcétera. Ese es el nuevo modelo de ciudad que estamos planteando en el Plan de Ordenamiento Territorial y es absolutamente compatible con el modelo federal, la política de SEDATU, de Infonavit, del gobierno del estado. Todos estamos alineados en el mismo propósito.
recuperar la cordura, la sensatez y construir una ciudad más humana. No se trata, insisto, de solo hacer viviendas, se trata de construir ciudades. Pregunta, en este caso de los anillos, de los pasos 2.5 kilómetros más 2.5 kilómetros más 2 puntos, ¿a partir de dónde? De la centralidad comienza a medirse esa distancia de 2.5 kilómetros. Porque, bueno, pues algunos van a decir, a partir de la última casa de Tezistán, por decir algo. Vamos entendiendo esto mejor si nos lo explica Ricardo Gutiérrez Padilla. Luego le entro a lo que está comentando ya la gente. Pausa.